Este es un podcast de Caleidos, Centro de Etnografía Interdisciplinaria. Después de una revisión de las casi 3.000 muertes violentas catalogadas como riñas entre 2010 y 2020 de la base de datos de Fiscalía General del Estado, se seleccionaron para este podcast casos que puedan dar una idea de las circunstancias más frecuentes en las que ocurren las muertes violentas categorizadas como riñas en el Ecuador, como son problemas por el fútbol, venganzas, consumo de alcohol, problemas de pareja y femicidios subregistrados. Se las reescribió gracias a la información ingresada en esta base de datos, utilizando categorías como edad, etnia, tipo de arma, circunstancia de los hechos, entre otras. Además, se sumaron las observaciones de los y las investigadores de Caleidos, Centro de Etnografía Interdisciplinaria, y las noticias de Crónica Roja que se referían a los casos aquí descritos. Se ha mantenido la jerga policial, legal, forense y de los medios de comunicación para transmitir el estilo en el cual se narran las muertes violentas en el país. Se busca que este sea un insumo que acerque a los estudiosos críticos de los datos no solo la jerga y proceso de levantamiento de cadáveres, sino también al consumo de muertes violentas en el país y a las circunstancias en las que ocurren las muertes de, en su mayoría, hombres, casi siempre producto de masculinidades tóxicas. Un ciudadano de 27 años, soltero, afroecuatoriano, estudiante según su cédula y de profesión no determinada según el parte policial, fue asesinado con un arma de fuego no determinada a las 20:15 el 19 de agosto de 2019 en una vía pública de Guayaquil. No tenía aliento a licor. El crimen se dio poco después de culminar un partido de fútbol en el barrio en el que la víctima vivía. Uno de los integrantes del equipo perdedor empezó a interpelar al hoyo Oxiso por 25 centavos de dólar que fueron parte de la apuesta del partido y por los supuestos roces recibidos mientras se practicaba el deporte. Después de la pelea que le habría perdido, al igual que el partido, el asesino se fue con un amigo para regresar poco tiempo después con un arma y disparar en reiteradas ocasiones contra la víctima. El sospechoso fue detenido en flagrancia, dejando al crimen resuelto. El fallecido tenía 34 años, era soltero, mestizo y estudiante, según su cédula de identidad. El personal de criminalística lo encontró a las afueras de un estadio, el 3 de marzo de 2017, a las 22 horas, en posición de cúbito ventral, acostado boca abajo, con varias heridas producidas con un arma de fuego, revólver, a la altura de la cabeza. El hoyo Oxiso, conocido también con el alias Bolón Mixto, trabajaba cuidando carros afuera del centro deportivo, y ahí mismo se había encontrado libando con sus amigos, la noche del siniestro, cuando, según testigos, alias Novita había llegado en una motocicleta y asestado 5 certeros tiros directo a la cabeza. Hace más de un año, la víctima y el victimario tenían disputas por la dirigencia de la barra del equipo, del cual ambos eran hinchas acérrimos. El sospechoso fue detenido en su vivienda y el crimen catalogado como resuelto. A la 1 de la mañana del 5 de marzo del 2016, el fiscal del Cantón Pichincha, el subteniente jefe de distrito, personal de la Policía Urbana, de la Policía Judicial, del Grupo de Operaciones Especiales GOE y de la Unidad de Apoyo Criminalístico levantaban el cadáver de un ciudadano ecuatoriano de 20 años de edad, soltero, mestizo, estudiante según su cédula, jornalero según el parte policial. El hoyo Oxiso se encontraba en posición de cúbito dorsal, acostado boca arriba, en una vía pública después de haber recibido 2 disparos, uno en la región supramamaria costado izquierdo, pecho, y otra en la región parietal media o coronaria, cabeza. Además de esto, tenía aliento a licor. El siniestro había ocurrido mientras la víctima esperaba que se le prepare un chuzo al lado de un carrito de venta de comida ambulante. 7 personas habían llegado al mismo puesto en una camioneta con cajón de madera. Una de ellas se había adelantado a su turno, apropiándose de la carne de palito que le correspondía a la víctima. Frente al reclamo de el asesino habría sacado un revólver y ejecutado 2 certeros tiros para posteriormente darse a la fuga en la camioneta de sus acompañantes. 3 años después, el sospechoso fue detenido en la vía Santa Rosa Machala y el crimen resuelto. El 19 de agosto de 2018, a las 19 horas p.m., la Policía Nacional del Cantón La Concordia llenaba el parte policial del asesinato de un ciudadano ecuatoriano de 36 años, afroecuatoriano de profesión no determinada. No tenía aliento a licor.
el siniestro había ocurrido 2 horas antes, cuando la víctima se encontraba cuidando la casa de uno de los capataces de la plantación de Abacá donde trabajaba. Su sobrino, que también trabajaba en la plantación, había llegado en estado etílico, avanzado, exigiendo que se le ponga música en el parlante, frente a lo cual Eloy Oxiso manifestó que no, puesto que el parlante no les pertenecía. Frente a la negativa, el sobrino sacó un arma de fuego, no determinada, pero de tipo cartuchera, y le disparó a la altura del muslo izquierdo, afectándole a su tío la femoral, el testículo izquierdo y parte del glande. Posteriormente se dio a la fuga. La víctima logró pedir ayuda, pero falleció en la ambulancia por hemorragia. En la concurrencia al lugar de los hechos, la policía supo de parte de los familiares de la víctima y del victimario que ninguno de los dos habría sido inscrito en el registro civil, por lo cual no se tendría más datos de los mismos. Alias Piloto tenía 62 años de edad. Era mestizo, de profesión comerciante según su cédula y estado civil desconocido según el parte policial. Asesinado el 9 de marzo del 2018 a las 3 en una vía pública. Tenía aliento a licor. Un testigo del siniestro supo informar que habían estado bebiendo junto con alias Hueso, alias Penco, alias del Manaba y alias del Austral, hasta altas horas de la madrugada. Cuando Eloy Oxiso se había acercado hasta ellos con una botella de licor, la misma habría causado una disputa entre alias Hueso y la víctima, puesto que el primero la habría intentado sustraer. Al defenderse, el hoy fallecido había sido golpeado hasta sangrar por alias Hueso, para luego ser separados y llevado hasta sus casas por los testigos ya mencionados. La Policía Nacional encontraría a la víctima ya en la morgue del Hospital Regional Docente de Riobamba, donde se declaró que su muerte sería producto de un arma contundente de tipo contuso. El crimen fue resuelto con un detenido. El 6 de julio de 2019, a las 12 horas, personal de la DINASED, Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros, se acercó a una vía pública de primer orden en la ciudad de Machala para verificar un cuerpo sin vida en posición de cúbito dorsal, acostado boca arriba. El cadáver pertenecía a quien en vida fue un ciudadano de 55 años, estado civil desconocido, afroecuatoriano, de profesión pescador según su cédula. Tenía aliento alcohólico. Según medios de comunicación y testigos del hecho, la familia de la víctima se habría encontrado celebrando un cumpleaños el día anterior, en el cual, por el ruido generado por la música y por algunos altercados familiares, uno de los vecinos habría amenazado con matar a los asistentes de la fiesta. Al día siguiente, Eloy Oxiso habría ido a la casa de su vecino para interpelarlo por sus amenazas, mientras uno de sus hijos disparaba tiros al aire. El vecino, sin salir de su domicilio, habría empezado a disparar con un revólver de fabricación casera. Una de las balas impactó en la cabeza de Eloy Oxiso, entrando por la parte temporal derecha y saliendo por la parte occipital, causando inmediatamente su muerte. No se le pudo aprehender al principal sospechoso, por lo que el crimen no fue flagrante ni está resuelto. La familia de la víctima asegura que el naipe era el único vicio que tenía su allegado. El siniestro ocurrió en la madrugada del 15 de junio de 2018 en una vía pública de Guayaquil. Lo asesinaron con un arma blanca, cuchillo, después de que Eloy Oxiso se amaneciera jugando naipe con sus vecinos. El asesino, después de haber perdido la partida, quedó insatisfecho y había procedido a acuchillarlo en el pecho a la altura del corazón. El fallecido era ecuatoriano de 28 años, soltero, mestizo y de profesión albañil según el parte policial. El crimen no fue flagrante ni está resuelto, pero hay un sospechoso detenido. En una vía pública de Quito, a las 9 de la mañana, policías, técnicos de criminalística, de muertes violentas y agentes delegados de la Unidad de Flagrancias de la Fiscalía de Pichincha hacían la inspección visual del cadáver de un ciudadano ecuatoriano de 39 años, soltero, mestizo, carpintero según su cédula y profesión no determinada en el parte policial. No tenía aliento a licor, aunque según testigos, la víctima se habría encontrado libando y mientras se dirigía a trabajar, vendía fundas plásticas para la basura, habría tenido una riña con un desconocido que le habría asestado una cuchillada a la altura del muslo izquierdo, lo que le habría causado la muerte por hemorragia. El crimen, al ser encontrado en flagrancia,
fue resuelto rápidamente con un detenido. Alias Cara de Loco, de 28 años de edad, mestizo, de profesión pescador según su cédula de identidad. Se encontraba disfrutando de una graduación en la ciudad de Machala el 14 de mayo de 2018. A las 4 de la madrugada, dos mujeres empezaron a pelear entre ellas por circunstancias no esclarecidas, hasta llegar a los golpes. Alias Cara de Loco decidió intervenir para separar a las mujeres, actitud que no le gustó al esposo de una de ellas, conocido como alias Oso, que sacó un arma de fuego y procedió a disparar contra la humanidad de quien buscaba apaciguar los ánimos, para posteriormente darse a la fuga. Alias Cara de Loco resistió un día en el hospital Teófilo Dávila, donde falleció por un paro cardiorrespiratorio. Por su parte, alias Oso fue detenido en flagrancia. En un medio de comunicación local publicaron la noticia de este siniestro con el título Plomazo por metido. El 7 de enero de 2017, a las 21:30, moría en Guayaquil una ecuatoriana de 17 años, soltera, mestiza, estudiante según su cédula de identidad. No tenía aliento a licor. Cayó del tercer piso de un hostal donde se encontraba con un hombre de 40 años que intentó huir después del siniestro, pero que fue aprehendido por el dueño del hostal, que llamó a la policía. Su muerte se debió a politraumatismos y laceraciones que presentaba en todo su cuerpo, incluso antes de caer. En el parte policial se catalogó la muerte violenta como riña y el arma como otros. El crimen fue flagrante y hay un detenido. Junto con su amigo, que salió a defenderlo, murió asesinado un ecuatoriano de 29 años, mestizo, soltero y de profesión empleado según su cédula de identidad, el 7 de octubre de 2019, en una vía pública de segundo orden del cantón Babahoyo. La hermana de la víctima supo manifestar que alias Cúter y los hermanos conocidos como alias Tripas, junto con un sospechoso más, al que no supo reconocer, habían llegado hasta la casa de su hermano para insultarlo y retarle a que salga de su casa. Cuando éste había salido, fue atacado por los cuatro junto con su amigo que intentó defenderlo. Cuando las dos víctimas ya no se movían, los cuatro sospechosos huyeron. Según los testigos del barrio que presenciaron el siniestro, los cuatro victimarios traían cuchillos y machetes. La pareja sentimental de alias Cúter testificó ante la policía lo siguiente. Al rato llegó a pedirme ayuda a mi pareja sentimental, diciéndome, ábreme la puerta, negra, ayúdame por favor, no me dejes morir, y yo no accedí a abrirle la puerta porque lo vi ensangrentado y me dio miedo. A lo que él me supo decir, o sea, no me vas a ayudar, todo bien, y luego no supe a dónde se habría ido. El crimen no fue flagrante. Hay 4 sospechosos, pero no detenidos. En un puerto de la costa ecuatoriana, la tarde del 7 de enero de 2019, un obrero se encontraba poniendo pescados en una gaveta cuando, desprevenido, recibió un puñetazo en su cabeza de parte de un sujeto conocido como Adrián, puesto que a este le pareció que su víctima le había estado robando pescado. El hoyo occiso cayó inconsciente y pocas horas después falleció en el hospital Dr. José Garcés Rodríguez en el cantón Salinas. En el parte policial se informó sobre la víctima, 24 años, soltero, mestizo, sin profesión registrada en el registro civil, ni determinada por la policía. No tenía aliento a licor, arma catalogada como otros. Hipótesis de la muerte violenta, riña. Homicidio flagrante, resuelto. Un sospechoso, un detenido. Por disposición del EQ 911, personal de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros del Cantón Guayaquil, se trasladó hasta una vía pública en la que se había constatado un cuerpo humano sin vida en posición de cúbito dorsal, acostado boca arriba, de un ecuatoriano de 24 años de edad, mestizo, estado civil no registrado, estudiante según su cédula de identidad y de profesión otros según parte policial. Fue asesinado en su lugar de trabajo a las 21 horas del 13 de julio de 2017
con un arma blanca no determinada que atinó a asestarle un golpe mortal a la altura del tórax, según el examen visual externo realizado por los agentes encargados del caso. Se tiene conocimiento que el occiso habría tenido problemas con el esposo de su colega de trabajo, puesto que éste creía que estaban manteniendo una relación a sus espaldas. Además, el victimario vigilaría constantemente a la víctima, puesto que también temía que si no mantenían una relación, el hoy fallecido maltrataba a su cónyuge. En las cámaras de seguridad donde trabajaban los implicados, se registró el momento del siniestro. A pesar de la colaboración de la esposa del victimario, no se lo pudo encontrar. El asesinato, por lo tanto, no está resuelto y no fue flagrante. El 2 de marzo de 2020, a las 9:30 am, en una vía pública de Santa Elena, yacía el cadáver de un ciudadano de 63 años de edad, soltero, mestizo, agricultor según su cédula de identidad. Su cuerpo se encontraba en posición de cúbito ventral, acostado boca abajo, al lado de la puerta del conductor de la camioneta que era de su propiedad. En la revisión externa del cuerpo, el personal de la Policía Nacional anotó que el occiso presentaba una herida a la altura de la mandíbula, al lado derecho, de similares características a las producidas por el paso de un proyectil de arma de fuego de tipo cartuchera. Después de las indagaciones e investigación en el terreno, se encontró al sospechoso del siniestro, un adolescente de 16 años que declaró ser el culpable, aduciendo que su motivación fue que el fallecido se negó a prestarle el carro. Fue detenido. El 19 de septiembre de 2012, a las 15:15, la Policía Nacional se encontraba en la morgue del Hospital Eugenio Espejo de Quito, realizando la inspección ocular externa de un cadáver dispuesto en una camilla metálica, cubierto con una sábana celeste. Según el parte levantado por el personal policial, el hoy occiso era un joven ecuatoriano de 19 años, soltero, mestizo y sin profesión registrada. Falleció en la capital, aunque fue agredido en la ciudad de Tena, después de un partido de fútbol en el cual el equipo perdedor, no contento con el resultado, ocasionó una gresca entre jugadores y público asistente. Entre las muchas peleas, alias del Bacán golpeó con un objeto contundente, un tronco, al hoy occiso, el cual quedó inconsciente. En el centro de salud local, al que fue llevado por sus familiares, nada pudieron hacer por él. Lo transfirieron de urgencia al Hospital Eugenio Espejo en Quito, donde falleció. El crimen fue resuelto con un detenido. El 9 de octubre de 2016, a las 22:30, en una vía pública de tercer orden, la Policía Nacional y personal de criminalística del Cantón Babahoyo encontraron el cadáver de un ciudadano ecuatoriano de 47 años de edad, mestizo, estado civil desconocido y chofer profesional según su cédula. Tenía aliento a licor. Al realizarle un examen externo, se pudo observar que presentaba 4 heridas a la altura del tórax, 4 en el abdomen y una en el cráneo occipital izquierdo, todas producidas por un objeto cortopunzante, probablemente un cuchillo. En el parte se escribió arma blanca no determinada. La pareja de la víctima testificó que después de haber estado libando hasta las 21 horas con amistades en el taxi del hoy fallecido, se dirigían a su hogar. En el trayecto habían visto a unos conocidos por lo que se habían detenido y su pareja se había bajado para conversar. Desde la ventana del taxi había visto cómo, sin motivo y de manera intempestiva, se había generado una riña en la cual resulta muerta su pareja y el taxi queda parcialmente destruido. El asesinato no fue flagrante ni está resuelto. Hay 3 sospechosos cuya relación con la víctima es, según el parte, no determinada. La víctima tenía 12 parejas sentimentales, dejando en la orfandad a un número indeterminado de niños y niñas. Y su taxi permanece con su respectiva cadena de custodia en los patios de retención vehicular de la Policía Judicial del Cantón Ventanas. El 15 de junio del 2013, a las 20 horas, la Policía Nacional levantó el cadáver de un ecuatoriano de 67 años de edad, viudo, mestizo, según una profesión registrada en su cédula de identidad, pero asignado como comerciante en el parte policial. La pareja del hoy occiso declaró que éste la intentó violar y la atacó con un estilete, ante lo cual ella fingió estar muerta botándose al piso. Frente a esto, el atacante empezó a cortarse a sí mismo hasta desvanecerse.
La mujer se dirigió a un hospital para tratar sus heridas, mientras los vecinos, que habían escuchado todo, llamaron a la ambulancia. Cuando ésta llegó, el atacante ya había fallecido. La policía registró la muerte como una riña. No hubo sospechosos ni detenidos.